Lección 5. Brillar como luces en la noche. Versículo de memoria, Filipenses 2, 14 y 15. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. En el primer día de la semana creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Génesis 1, 1 y 3. La tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo de aguas. No había luz de ninguna clase, no había nada, solo oscuridad. De pronto se produce una fenomenal manifestación de poder, tan intenso que pareciera que origina de pulsaciones en el vacío. Está por suceder algo asombroso, algo tan estupendo que la eternidad no volverá a ser como antes. Dios viene a este lugar elegido por el Creador como escenario de la manifestación suprema de su poder sempiterno. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces dijo Dios, haya luz. Repentinamente, en un enceguecedor microsegundo de realidad, hubo luz. La luz, evidencia de la energía creadora, iluminó el universo aquel día. Aunque nos rodea por todos lados, la luz se encuentra entre los fenómenos naturales más difíciles de comprender. Sabemos que la luz viaja a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Sabemos que está compuesta por muchos colores que se hacen evidentes en el arco iris. Sabemos que viaja en ondas muy diminutas. Resulta difícil comprender algo tan complejo como la luz. La luz es energía atómica. La luz se produce cuando un átomo está perdiendo energía y este proceso de acumulación y pérdida de energía se lleva a cabo con tanta rapidez que lo vemos como un flujo continuo, pero en realidad la luz está constituida por pulsaciones u ondas de energía. Los colores que vemos se deben a los diferentes niveles de energía de la actividad atómica. De manera que cuando Dios dijo, haya luz, estaba llamando la fuerza de su propia energía creadora como Dios todopoderoso del universo, la luz del mundo. Vivimos en un planeta iluminado y no prestamos atención a la luz. En toda la Biblia la presencia de Dios se nota o se revela por la presencia de luz. La ausencia de luz indica que su presencia se ha retirado. La luz es indispensable para la vida. Está hecha de fotones que irradian de una fuente, que sería en este caso el sol, o también puede ser una lámpara incandescente o puede ser el fuego. Dios es luz. Cuando se presentó en el monte Sinaí, al parecer ante Moisés, la gloria del Eterno era como fuego abrasador en la cumbre del monte. Juan ve a Jesús en visión y escribió que su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Apocalipsis 1:16. Como cristianos, como dice nuestro versículo de memoria, Filipenses 2:15, brillamos como luces en un mundo tenebroso. La gente se siente atraída hacia nuestra luz, que procede de Jesús, la luz que alumbró a todo ser humano. Pablo llama a los filipenses a ser irreprensibles, es decir, que en el proceso de ocuparse de su propia salvación, no tendría que haber murmuraciones ni contiendas para así estar exentos de censura o reprensión, ni de los hombres ni de Dios. Debían ser sin mancha porque el buen nombre de Dios en el mundo depende de la reputación de sus hijos en medio de una generación maligna y perversa. Deuteronomio 32:6 habla de una generación torcida, pervertida, ignorante, es decir, personas que no actúan con honradez.
sino en forma astuta y traicionera, egoístamente, sin discernimiento, discriminación ni sabiduría. Pablo espera que los filipenses brillen como los portadores de luz en un mundo en tinieblas. La relación, vamos a ver ahora el primer punto después de esta introducción, la relación entre la fe y las obras. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La iglesia de Filipos había proporcionado mucho gozo al apóstol. Sin embargo, parece que peligraba la unidad de sus miembros porque se habían introducido disensiones en sus filas, por lo cual Pablo estaba tan preocupado por estos peligros que dedicó gran parte de su carta a los filipenses para exhortarlos a la unidad plena, y para ello recurre al amor de Cristo como su Redentor, en quien habían hallado consuelo, comunión, afecto entrañable y misericordia. Por lo tanto, debían unirse, sintiendo lo mismo en forma unánime, evitando la contienda y la vanagloria fundamentalmente, en la humildad que había caracterizado a Cristo. Además de la humildad, Pablo deduce de otras lecciones del ejemplo de Cristo, además de la humildad, con temor y temblor. Esta instrucción no apoya la idea de la salvación por las obras, pues somos salvados por gracia mediante la fe. Romanos 3, 20 al 22. Dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Este es el texto por el cual toda boca debe cerrarse y todo el mundo debe ser tenido como culpable delante de la ley, porque la justificación mediante obras requeridas por ley ha sido siempre la base de todo sistema religioso falso, aún de la religión judía. Estas, o sea, las buenas obras no pueden justificar al pecador delante de Dios, como dice Gálatas 3:21. Pablo ya ha demostrado que los gentiles han violado la ley que les fue revelada en la naturaleza y en la conciencia, Romanos 1. Y también ha comprobado que los judíos han violado la ley revelada a ellos en el Antiguo Testamento y especialmente los 10 mandamientos. Judíos y gentiles necesitan justificación, pero la ley no tiene poder para justificar, solo puede mostrar la pecaminosidad del pecado en su exacta realidad. Ser justificado significa su exacta realidad. Ser justificado significa que no son los hacedores de la ley los que serán justificados, Romanos 2:13, sino que las buenas obras de obediencia son únicamente la evidencia de la fe por medio de la cual se realiza la justificación. Por lo tanto, dice Pablo en Romanos 3:23, no hay diferencia porque tanto los judíos como los gentiles pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la experiencia y la evidencia emanada de la historia demuestra que desde la caída de Adán, el hombre caído con su naturaleza depravada es completamente incapaz de cumplir con los requerimientos de la ley de Dios y de establecer su propia justicia. La única forma posible de lograr la justificación es por la fe en Jesucristo. Así, mediante la aceptación del sacrificio de Cristo, los seres humanos son debidamente reconciliados con Dios y se crea un nuevo corazón dentro de ellos para capacitarlos para vivir una vez más obedeciendo la ley de Dios.
La justificación es, por lo tanto, algo totalmente gratuito. Por ello es necesario que para recibirla el hombre haya reconocido plenamente que está destituido de la gloria de Dios y que no tiene en sí mismo nada aceptable. Recibe la justificación gratuitamente como un regalo de la gracia divina, es decir, a su abundante amor salvador de Dios para los pecadores, que se reveló claramente en Jesucristo. Los hombres han vivido odiando a Dios y en rebelión contra Él, han pervertido su verdad, han preferido adorar a cuadrúpedos y a reptiles, han deshonrado la imagen divina en sus propios cuerpos, han blasfemado el nombre de Dios y hasta lo han despreciado debido a su paciencia y longanimidad. Finalmente dieron muerte a su Hijo encarnado para salvarlos. Sin embargo, Dios ha continuado considerando al hombre con amor y bondad para inducirlo al arrepentimiento. Esto es la gracia de Dios. Es el amor transformador e ilimitado de Dios que todo lo abarca, que se revela en Jesucristo y es poder de Dios para salvación. Es un poder activo, vigorizante y transformador para salvar. Es el gran elemento del poder salvador. Obreros Evangélicos, página 72, Elena de White. En Filipenses 2:13, Pablo los exhorta a ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor. Cada uno debe cooperar con la voluntad y el proceder de Dios. Cada uno debe esforzarse por despojarse del viejo hombre, dejar todo peso y correr con correr con paciencia la carrera cristiana, resistir al diablo y perseverar hasta el fin. La salvación no se alcanza con obras, pero debemos ocuparnos de ellas. Proviene únicamente de la mediación de Cristo, pero se la adquiere mediante la cooperación personal de Cristo. Debemos ser conscientes de nuestra obligación personal de vivir diariamente por la gracia de Dios una vida de armonía con los principios del cielo. La salvación es algo individual. Ocuparse de ella con temor y temblor no se refiere a un temor servil, sino a una prudente desconfianza propia. El cristiano debe temer que su voluntad no esté completamente rendida ante Cristo o que los rasgos carnales de su carácter predominen en su vida. Debe temer a la confianza propia que no está totalmente rendida ante Cristo o que en su vida. Debe temer a la confianza en su propia fortaleza, lo que le lleva a caminar solo por la senda cristiana, con temor y temblor, lo cual debe estar referido a soltar la mano de Cristo e intentar animar o caminar solo por la senda cristiana. Es un temor que nos indica o nos induce a estar vigilantes contra la tentación, a humillar la mente, a tener cuidado de no caer y a entregarse momento a momento a Cristo, el único que puede proporcionar la victoria. El segundo punto que vamos a considerar es luces en la oscuridad. Filipenses 2:15 y 16. El universo es inimaginablemente vasto, contiene enormes cantidades de materia y de energía. Está organizado en estructuras muy específicas, como son los sistemas solares, las galaxias y los cúmulos de galaxias. Nuestro Sol es uno de los miles de millones de estrellas que hay en el universo. En el espacio se usa una unidad de medida que son los años luz. A la luz del Sol le lleva 8 minutos llegar desde el Sol a la Tierra, viajando a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Si pretendiéramos llegar a la estrella más cercana a nosotros, que se llama
Próxima Centauri y que está a unos 40 billones de kilómetros, demoraríamos 175.000 años para llegar a ella, viajando en un cohete que iría a más de 25.000 kilómetros por hora. O sea, no llegaríamos nunca. El universo es enormemente grande y contiene una cantidad inimaginable de materia y energía. Sabemos a ciencia cierta, o sea, no sabemos a ciencia cierta cuántas estrellas hay en el universo, pero sí que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene por lo menos 175.000 millones de galaxias, que contienen a su vez 350.000 millones de billones de estrellas. La energía del universo está también más allá de nuestra capacidad de calcularla. Cada estrella brilla intensamente porque produce tanto calor que sus átomos brillan. El Sol tiene calor y energía suficiente para calentar nuestro planeta y producir nuestros alimentos. El universo está finamente calibrado, sumamente ordenado y diseñado para la existencia de la vida. Las estrellas solo pueden verse en la oscuridad de la noche, cuando las luces de las ciudades de nuestro planeta se apagan. Por ello, Pablo en Filipenses nos dice que debemos ser como luminares o estrellas en el mundo que resplandecen en la oscuridad. Los cristianos deberían ser tan irreprensibles, tan sencillos como un niño, sin mancha alguna en medio de una generación maligna y perversa. Deuteronomio 32:5 describe a su propio pueblo Israel como una generación torcida, un pueblo loco e ignorante. Dios los engendró sin ningún defecto ni tara. Es una generación torcida, es decir, falta de honradez, y que usa métodos tortuosos para llegar a fines dudosos. El mundo actual es así, o peor aún, es una generación perversa, intratable e ingobernable, ignorante, es decir, sin discernimiento, discriminación ni sabiduría para distinguir el bien del mal, es obstinada y desecha la bondad de Dios. Una generación maligna y perversa. Y todos los cristianos debieran ser tan luminosos como las estrellas para iluminar el oscuro mundo en que vivimos. En los tiempos finales en que vivimos, las tinieblas serán más densas que nunca antes, y los hijos de Dios deben entonces levantarse y resplandecer con un brillo especial que fundamentalmente se debe a la unidad que hay entre ellos. El tercer punto es las cualidades para un ministerio exitoso. De la descripción de Timoteo y Epafrodito, ayudantes de Pablo en sus esfuerzos misioneros mientras él estaba en la cárcel romana, en Filipenses 2, 19 al 30 se pueden deducir varias cualidades esenciales para un ministerio exitoso. A Timoteo, Pablo lo describe como alguien que compartía sus sentimientos. Filipenses 2:20. Se preocupaba sinceramente por los demás. Buscaba lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:21. Tenía un carácter probado. Filipenses 2:22. Y demostraba una actitud de servicio. Era el íntimo amigo de Pablo o igual a él. En cuanto a Epafrodito, Pablo dice que es un hermano, un colaborador y un compañero de milicia. Filipenses 2:24. También es un mensajero enviado por Pablo a los filipenses, alguien que atendió las necesidades del apóstol. Filipenses 2:25. Alguien muy leal, que se alegraba de verlos nuevamente a los filipenses porque los extrañaba mucho. Epafrodito amaba profundamente a quienes servía y se preocupaba por ellos. Era un líder cristiano tan consagrado
por la obra de Cristo, que estuvo cerca de la muerte, arriesgando su propia vida. Filipenses 2:30. Estos hombres, Timoteo y Epafrodito, dieron todo por la obra de Cristo. Dios espera lo mismo de nosotros. Conclusión: la experiencia de la salvación por la fe en Jesucristo y su sacrificio expiatorio nos conduce inevitablemente a realizar buenas obras destinadas a beneficiar a los demás. Las buenas obras no son naturales en el hombre pecador, por eso es Dios quien nos capacita para realizarlas. Jesús dijo a sus discípulos: así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Mateo 5:16. Esto no es una simple sugerencia, es un mandamiento. El dejar brillar nuestra luz y la realización de buenas obras. Los creyentes pueden hacer brillar su luz en este mundo oscuro. La oscuridad es símbolo del pecado y de sus efectos, y los cristianos están llamados a iluminarlo con la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, para que alumbre a aquellos a quienes el Dios de este siglo cegó el entendimiento.